Vamos al texto bíblico de esta noche, Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Les he pedido que coloquen el texto en el computador. Yo voy a ir leyendo en cuanto colocan todo. Dice así. Bueno, les voy a explicar primero el contexto de esto, porque ustedes, miren, ustedes tienen que entender que la Biblia, en primer lugar, no fue escrita para nosotros. Cuando los escritores bíblicos escribieron, ellos no nos estaban escribiendo a nosotros, ellos estaban escribiendo a la gente de aquellos tiempos. Pero claro que el mensaje nos sirve hoy. Pero para entender el mensaje correctamente, primero hay que entender quién escribió, por qué escribió, a quién escribió, en qué circunstancias escribió. Y eso nos ayuda a entender el mensaje de una manera correcta para nosotros hoy. Entonces, ¿quién escribió la epístola a los Colosenses? El apóstol Pablo. ¿Cuándo escribió? Cuando estaba preso en Roma. Pablo estuvo 2 veces preso. En la primera vez que estuvo preso, escribió 3 cartas en la prisión. La epístola a los Filipenses, la epístola a los Efesios y la epístola a los Colosenses. Él las escribió desde la prisión la primera vez que estuvo preso. Después, ya antes de morir, volvió a estar preso, ambas veces en Roma. Y ya antes de morir, siguió escribiendo, pero escribió esas 2 epístolas a Timoteo, las escribió en su segunda prisión. En la primera escribió la epístola a los Colosenses. Pero para que entiendas, Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Colosenses les decían a los que habían nacido, crecido y vivido en la ciudad de Colosas. Así como a los que nacen, crecen y viven en Buenos Aires, les dicen bonaerenses. Así como a los que nacen, crecen y viven en Lima, les dicen los limeños. Así como los que nacen, crecen y viven en México, les dicen mexicanos. Si Pablo hubiera escrito una carta para la iglesia en México, tendríamos la epístola a los mexicanos. Y si Pablo le hubiera escrito 2 cartas a los mexicanos, tendríamos en la Biblia primera a los mexicanos, segunda a los mexicanos. Así como tenemos primera a los corintios, segunda a los corintios. Pero Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Quien fundó la iglesia en Colosas fue un hombre llamado Epafrodito. Un nombre interesante, ¿no? Epafrodito. El otro día una señora me dice: pastor, estoy embarazada, voy a dar a luz y quiero ponerle a mi hijito un nombre bíblico. Pues ahí está, Epafrodito. Yo no sé si al niño le va a gustar cuando crezca. Epafrodito. Era tan largo el nombre y tan difícil que le pusieron un short name. Y su short name era Epafras. Epafras. Cuando tú en la Biblia encuentras Epafrodito, es Epafras. Y cuando encuentras Epafras, es Epafrodito, es la misma persona, no son 2 personas diferentes. Epafrodito, era el anciano de la iglesia de Colosas. Y un sábado él reunió a la iglesia y dijo: hermanos, mañana estoy viajando a Roma, voy a visitar a nuestro apóstol San Pablo que está preso allá. ¿Cuántos quieren mandarle saludos? Ahí los hermanos colosenses todos levantaron la mano. Al día siguiente Pablo se fue a Roma. No era de avión, no había avión en esos tiempos. Los viajes eran hechos por barco. Llevaban semanas, a veces meses. Y Pablo llegó a Roma, fue a la prisión mamertina y habló con Epafras fue a Roma,
y se entrevistó con Pablo. Pablo no sabía que en Colosas había una iglesia. En su agenda estaba visitar Colosas para plantar la iglesia ahí, pero como quedó preso, nunca pudo ir. Entonces, cuando Epafras llegó y le dijo que le traía los saludos de los hermanos de Colosas, lógicamente Pablo preguntó: ¿qué? ¿En Colosas hay iglesia? Sí, yo soy el anciano. ¿Cuándo te vas de vuelta? La próxima semana. Muy bien, entonces yo voy a escribir una carta para los hermanos de Colosas. Y Pablo escribió esa carta, y esa es la carta a los colosenses. Hay una cosa interesante. En esos días, esa semana que Epafras pasó con Pablo, pues le contó cómo era la iglesia. Yo no conozco la iglesia aquí, pero si uno de ustedes se sienta conmigo y me explica: mira, la iglesia es así, hay estos problemas, los hermanos son así, ahí yo podría tener un conocimiento de la iglesia. Pues fue eso lo que Epafrodito hizo con Pablo. Le contó, le dijo: mira, la mayoría de los hermanos son nuevos, que recién están aceptando a Jesucristo. Algunos ya están bautizados, otros están estudiando la Biblia, pero todavía no se han bautizado. Algunos ya han estudiado toda la Biblia, pero están indecisos, no saben si se bautizan o si no se bautizan. Entonces Pablo, cuando escribió la carta, escribió para una iglesia donde había gente bautizada. Había gente que estaba estudiando la Biblia, pero no se había bautizado. Y había gente que ya había estudiado la Biblia, pero todavía no se decidía por el bautismo. Pablo les escribe y les dice: ustedes han aceptado a Jesucristo, ustedes deben bautizarse por lo siguiente. Ahí viene el texto. ¿Para qué? ¿Para qué aceptaron a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Para qué deben bautizarse? Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Voy a pedir que dejen toda la hora el texto ahí, porque voy a ir analizando palabra por palabra, porque el mensaje de esta noche es el mensaje que Pablo les va a predicar. Yo solo voy a tomar el bosquejo que Pablo escribió, pero el autor del mensaje es Pablo. ¿Para qué llegó Jesús a tu vida? ¿Para qué debes abrir el corazón y recibir a Jesús? Para que andes primero, para andar. El Evangelio llegó a tu vida para enseñarte a andar. Pero no es solo andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana no tiene que ver solo con tu relación con Jesús. La vida cristiana tiene que ver con tu relación con la esposa, con los hijos, con Jesús, con tu empleado, con tu empleada, con tu vecino, con tu compañero, con tu hermano. La vida cristiana no es solo la vida de la iglesia. La vida cristiana envuelve todas las actividades de la vida. Y cuando Pablo dice: el Evangelio ha llegado a tu vida para que andes, no está hablando solo de andar en la iglesia, andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. Pero dice así: ha llegado a tu vida el Evangelio para que andes como es digno del Señor. No para que andes de cualquier manera, sino para que andes como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como es digno del Señor? Agradándole en todo.
¿Y cómo se le agrada a Dios en todo? Cuando llevas fruto en toda buena obra y cuando creces en el conocimiento de Dios. Vamos a analizar punto por punto esto. El Evangelio llega a tu vida para que andes. Hay dos verbos interesantes. Dice, para que andes y para que crezcas, creciendo en el conocimiento de Dios. Andar, crecer. Dos verbos. Es interesante que estos dos verbos están relacionados. Bueno, el Evangelio llega a tu vida ¿para qué? El Evangelio llega a tu vida para que andes. ¿Qué cosa es andar? Andar es hacer esto que estoy haciendo. Estoy andando. ¿Qué cosa es andar? Un paso atrás de otro. Yo estoy aquí y me fijo un algo, un blanco. Mi blanco es la silla. Yo quiero llegar a la silla. La única manera de llegar a la silla es andar. Ahora, si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Por favor, no digas, pastor, está andando para atrás. No, no existe andar para atrás. Nadie anda para atrás. El verbo andar es solo para adelante. Para atrás nadie anda. Si estás dando pasos para atrás, no estás andando. Ahí el verbo es otro. ¿Cuál es el verbo? Retroceder. Pero Pablo dice, el Evangelio llega a tu vida para que andes. No para que te quedes parado. No para que te quedes estacionado. No para que te quedes en la mitad del camino lamentándote porque la vida es dura. El Evangelio llega a tu vida para enseñarte a andar, a avanzar, a llegar a la realización de tus sueños. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa en mi vida, yo trabajo mucho, yo me esfuerzo, yo lucho, pero nada da resultado, parece que mi vida está estacionada. Yo te hago una pregunta esta noche y quiero que te la respondas tú mismo a la luz de la palabra de Dios. Tu vida está estacionada en cualquier área de la vida, en la vida matrimonial, en la relación con las personas, en la vida profesional, en la vida financiera. Tu vida está estacionada. Entonces, Pablo dice, el Evangelio llega a tu vida para que andes. Y si tu vida no está andando, ¿por qué no está andando? Respóndeme la pregunta, a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué no está andando tu vida? ¿Por qué? Porque no has recibido el Evangelio. Porque si hubieras recibido el Evangelio llega a tu vida para hacerte andar. Ahora, yo te estoy predicando lo que yo imagino. Es Dios que te está hablando. Y su palabra dice así, hijo, a veces me da pena, me da tristeza, me da dolor verte siempre en el mismo lugar, lamentándote que porque no hablo inglés, que porque no tengo documento, que porque esto, que porque aquello. ¿Cómo puedo hacerte entender, hijo, que tu vida está estacionada, no porque tienes mala suerte? ¿Cómo puedo hacerte entender que tu vida está estacionada porque tú todavía no has recibido el Evangelio en tu vida? Porque si hubieras recibido el Evangelio en tu vida, el Evangelio llega a la vida para que andes. ¿Y por qué no estás andando? Porque el Evangelio llega a tu corazón, pero no entra. ¿Y por qué no entra? Porque tienes que abrir la puerta. Y si tú no abres la puerta, el Evangelio llega y cae y no entra. Y si no entra, estás estacionado en la vida. Vas a morir estacionado. Y no porque tienes mala suerte, sino porque no abres el corazón al Evangelio. ¿Y cómo se anda? Dice, como es digno del Señor. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Que produzcas fruto en toda buena obra. Una vida estéril no es digna de Dios.
porque a Dios le agrada que sus hijos vivan vidas fructíferas, fructíferas. ¿Qué cosas son frutos? Frutos de buenas obras. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, mansedumbre, mira, mansedumbre. Ahora viene ahí la promesa, dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Una de esas buenas obras es la mansedumbre, la paciencia, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vas a ser, cuando aceptas a Jesús, cuando abres el corazón al Evangelio, vas a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda paciencia, para ser manso. ¿Por qué Dios se preocupa tanto con que produzcas frutos, mansedumbre? Y ahora te dice, Él te va a dar poder, potencia, la dinamita del Evangelio, para que tengas paciencia. ¿Por qué Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde? ¿Por qué a Jesús le encanta tanto la mansedumbre? Por un simple motivo. ¿Por qué tu matrimonio acabó? Tu carácter. ¿Por qué has perdido tantos empleos en la vida? Tu carácter. ¿Por qué tus hijos han crecido y no quieren ni verte? Estás peleado con tus propios hijos. Tu carácter. La mayoría de los problemas tienen raíz en el carácter. Mecha corta. Explosionas por cualquier cosa. Maldita la hora que te conocí. Una hora después estás llorando, pidiendo perdón. Ay, hija, no fue eso lo que quise decir, pero ya lo dijiste. Agarrar una navaja y dar un tajo en un segundo. Ahora cierra la herida. Haz parar la sangre. Pero pastor, yo no quería. Yo sé que no querías. Pero esa es la raíz de tu problema en la vida. Y como Jesús quiere trabajar en la raíz del problema, dice, el Evangelio ha llegado a tu vida para que andes, para que produzcas fruto, pero no estás andando, no estás produciendo fruto por causa de tu carácter. Eres explosivo, tienes rabia, no puedes controlar, la ira te domina. Pero cuando el Evangelio llega a tu vida, vas a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, para tener paciencia. ¿No es eso lo que quieres en la vida? Ahora es interesante que las personas, ay, me están queriendo convencer para bautizarme y cambiar de religión. ¿Qué tiene que ver eso con religión? Eso tiene que ver con tu vida, con tu felicidad, con tu hogar, con tu matrimonio, con tu profesión, tu trabajo. Por eso te digo, la vida cristiana no es simplemente me salgo de esta iglesia, voy para otra iglesia. Es cambio de vida. Cambio de vida. Y solo Jesús puede hacer eso. Creciendo. Si tú quieres andar, producir frutos, si quieres tener paciencia, tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Porque el primer paso, mira, en este andar, ¿cuál es el sueño? Tu sueño es comprar una casa. Tu sueño es que tus hijos lleguen a ser grandes y todos amando a Dios con todo su corazón, prósperos financieramente. ¿Cuál es tu sueño? Tu sueño es llegar allá, envejecer con salud, con felicidad, con paz en tu corazón. Eso es tu sueño. Muy bien, vas a tener que dar el primer paso.
El Evangelio llega a tu vida para enseñarte a dar el primer paso. Primer paso. ¿Cuál es? De acuerdo a eso, ¿cuál es el primer paso? El conocimiento de Dios. Primer paso. Es interesante que las personas quieren crecer, pero no se acuerdan de Dios para nada. Entonces, pues no hay crecimiento. Porque el primer paso, si quieres crecer, es olvídate de cualquier cosa, pero dale el primer lugar a Dios. Y ese concepto bíblico está desde el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios, primero Dios. Después de Dios viene el verbo crear, la acción, sudar, correr, trabajar, pero eso es en segundo lugar. En el principio Dios creó la acción y el resultado, cielos y tierra. ¿Por qué vas a tener los cielos y la tierra? Porque colocaste en el principio a Dios. ¿Sabes cuál es la tragedia de la humanidad en nuestros días? Todos quieren cielos y tierra, pero nadie coloca a Dios en el principio. Has hecho bien esta noche al dejar cualquier actividad en tu casa y venir a escuchar la palabra de Dios, porque el primer paso para realizar tus sueños, el primer paso para crecer, el primer paso para andar es conocer a Dios. Y solo lo puedes conocer a la luz de la palabra de Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra en su primer sermón, enseñó el mismo concepto cuando dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios, primero Dios, y todo lo demás, ¿qué dice? Será acrecentado. ¿Por qué hasta aquí tu vida ha estado estacionada? ¿Por qué hasta aquí tus sueños nunca se han realizado? Porque has corrido atrás de tus sueños, pero no has colocado a Dios en el primer lugar. Entrégale tu vida a Jesús para que veas lo que va a pasar en tu vida. Ríndete a Él para que veas lo que sucede. Yo he visto gente derrotada en la vida, que ha creído en la palabra de Dios y se ha levantado adelante, se ha ido adelante y le he dicho: Señor, te entrego mi vida. Yo solo estoy perdido, yo solo estoy fracasado, yo no tengo fuerzas. Pero tú puedes hacer por mí lo que yo no puedo. ¿Y qué es lo que hace? Cuando abres el corazón, Jesús viene, entra a tu corazón. A partir de ahí, tu vida va a crecer. A partir de ahí vas a andar. Pero es el Señor Jesús que te va a enseñar eso. Hace muchos años atrás yo estaba predicando en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Como todas las noches, al terminar el mensaje dije: ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo? Levántese y vengan aquí adelante. Y un borrachito se levantó, pero estaba borracho, así, ebrio completamente, porque no andaba, sí, andaba todo, de tal manera que toda la gente se reía. Pero él vino aquí, se puso adelante y comenzó a llorar. Y bueno, eso está un poco raro, porque los borrachos lloran de todo, ¿no? Estaba ahí llorando. Barba grande, cabello largo, se notaba que no se cambiaba de ropa, una inmundicia, olía mal, porque la gente comenzó a venir, pero cuando llegaban cerca de él, así discretamente se apartaban porque no podían soportar el olor de ese hombre, nunca se bañaba.
dormía en las calles, no tenía casa, permanentemente borracho, pedía limosna para beber. Un hombre destruido por la vida, acabado por la vida. La siguiente noche prediqué y dije: los que han venido anoche ya no vengan, porque anoche ya aceptaron a Jesús. ¿Quién es la primera persona que quisiera venir aceptando a Jesús? Y aparece el borrachito de nuevo, todo tambaleando. Y pues el público comenzó a reír, ¿no? Porque muchos dijeron: ahí está la prueba de que ese pobre no entiende nada. No. Y eso es lo que yo también pensaba, él no entiende, porque un borracho en ese estado, ¿qué va a entender? La tercera noche dije: ¿quién es la primera persona? Y pensé, el borracho va a aparecer. No apareció. La siguiente noche no apareció más. La última noche dije: ¿cuántos quisieran? Porque toda la semana los he invitado a venir aceptando a Jesucristo, pero esta noche quiero invitarlos a bautizarse. ¿Quién es la primera persona en venir? Apareció una persona con una camisa blanca, con un pantalón jeans, con una Biblia en su mano. Llegó aquí y así agachado lloraba. Mucha gente comenzó a venir, pero me impresionaba la manera como él lloraba. Le digo: yo te conozco. Y él levantó la cabeza y dice: sí, pastor, el borracho soy yo. Pero estaba bien bañadito, bien cambiado de ropa, bien peinado, se había echado gel, sin barba, todo bien arregladito. Evidentemente no estaba borracho. Bueno, comenzó el bautismo, yo me fui al camarín, el pastor estaba bautizando, había mucha gente para bautizar. Y de repente cuando salgo lo encuentro en el corredor a este hombre llorando. Y le digo: ¿qué fue? ¿Qué te pasó? Le dice: no, pastor, es que yo quería bautizarme hoy, pero no me dejan bautizar. ¿Quién no te deja? Ahí hay un hermano que dice que ¿cómo me puedo bautizar si yo el domingo he estado borracho? Y yo entiendo, pastor, yo entiendo, porque ¿quién va a creer en mí? Pero si supieran mi historia. Digo: ¿y cuál es tu historia? Y me contó la siguiente historia. Tenía 21 años, ingeniero de minas, recién graduado, empleado en una de las más grandes empresas mineras de Bolivia. Se casó con una niña de 20 años, se fueron en luna de miel, y cuando estaban regresando de la luna de miel, él dormitó en el volante, se cayeron al precipicio y la esposa murió. Y él me dice: pastor, yo maté a mi esposa. Le dijo: no digas eso, fue un accidente, tú te dormiste. Dice: sí, pastor, yo me dormí, pero quien tenía que morir era yo, no ella. Ella no estaba haciendo nada, yo estaba dirigiendo. Quien dormitó fui yo, quien tenía que morir era yo. ¿Por qué murió ella? Pastor, en ese tiempo yo no conocía a Jesús, yo no conocía la palabra de Dios, yo no conocía nada. Y un hombre sin Cristo, ¿qué hace en el momento de la desesperación, del dolor? Pues yo me entregué a la bebida y comencé a beber. Yo no quería más vivir. En 5 o 6 meses perdí el empleo, ya no tenía más empleo. Pero es que yo no quería vivir. Estoy contando, pastor, de una cosa que sucedió 30 años atrás. Durante estos 30 años he vivido en la calle, he dormido en los cementerios. Nunca ha pasado un día sin que yo beba. Soy un alcohólico, acabado, perdido, no como. El poco dinero que consigo con limosna lo uso para beber, nunca me baño. Y el primer día que yo entré aquí no fue porque tenía interés en el evangelio. Yo entré porque estaba lloviznando afuera
y el único lugar para guarecerme la lluvia era el Coliseo. Entré. Usted puede pensar que yo no entendía porque estaba borracho. Sí, es verdad, estaba borracho. Mi mente oscurecida por el alcohol, pero yo le entendí todo lo que usted dijo. Cuando usted dijo así: esta noche te voy a invitar a que te levantes y vengas aquí adelante y le entregues la vida a Jesús. Y usted dijo así: solo tienes dos caminos. El primer camino es levantarte y volver a tu casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta aquí. Y el segundo camino es levantarte y venir aquí adelante y entregar la vida a Jesús. Pastor, usted estaba equivocado. Yo no tenía dos caminos. Ese primer camino, levantarme e ir a mi casa para continuar viviendo la vida. Pastor, ¿qué casa? ¿A qué casa iba a volver yo? Para continuar viviendo la vida. ¿Qué vida, pastor? ¿Qué vida yo había vivido? Ese primer camino para mí no existía. Para mí solo había un camino: entregarme a Jesús. Y por eso me entregué. Y usted debe pensar: ¿por qué me levanté la segunda noche? ¿Usted cree que no entendí cuando usted dijo: los que se han levantado anoche no vengan? Yo le entendí. Pero ¿sabe por qué me levanté? Porque la primera noche, después de la reunión, yo salí y bebí de nuevo. Entonces a la noche siguiente yo dije: mi decisión de anoche ya no sirve porque he vuelto a beber. Por eso me levanté. Pero esa noche ya no bebí. Y la otra noche no bebí. Y la otra noche no bebí. Pastor, hoy día estoy completando, después de 30 años, hoy día estoy completando 5 días sin beber una gota de alcohol después de 30 años. Pastor, ese es un milagro. Y había un hermano que estaba en el corredor y vino y lo abrazó. Y llorando le dijo: hermano, perdóname, porque el que dijo que no te podías bautizar era yo. Pero es que no conocía tu historia. Y lo bautizaron. 5 años después yo volví a Santa Cruz a predicar en el mismo Coliseo. Interesante que en septiembre estoy volviendo a Santa Cruz a predicar en el mismo Coliseo. Pero 5 años después volví, el pastor me recogió en el hotel y cuando llegamos al Coliseo vi un hombre que corría de aquí para allá, tenía un walkie-talkie en la mano, un chaleco fosforescente, corriendo de aquí para allá, dando órdenes, coordinando 200 recepcionistas en las puertas del Coliseo. Cierra allá, abre aquí, eso aquí. El pastor llegó. Y el pastor me dice: ¿te acuerdas de ese hombre ahí? No. Pues es el borracho que se levantó la primera noche hace 5 años cuando estuviste aquí. Es ese hombre. Ese hombre está empleado, está de novio, transformado, líder en la iglesia y coordinando esta noche todo el equipo de recepción de 200 hombres. Un día Jesús lo encontró borracho, sucio, no se bañaba, los piojos le caían por los cabellos, sin vida, durmiendo en los cementerios. Él abrió el corazón a Dios. Jesús entró a su vida, dio el primer paso, después el segundo paso. Hoy día es un hombre realizado. Porque así son las cosas en el reino de Dios. Dios te ama. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero no te puede obligar a abrir el corazón. Solo tú lo puedes hacer. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Y esta invitación no es para los miembros de la iglesia bautizados, porque un día ustedes ya se levantaron, ya vinieron adelante. Esta invitación es para ti, que estás estudiando la Biblia, estás conociendo el Evangelio, estás estudiando la palabra de Dios. Esta noche aceptaste la invitación de un amigo, de un vecino, de un familiar,
Pero esta noche entendiste que necesitas del Evangelio en tu vida. Necesitas andar, crecer, y quieres abrirle el corazón a Jesús. Hola mis amigos queridos, qué alegría, estamos juntos una vez más para el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a ver hoy la lección número 2 para el 13 de abril del año 2024. El título de la lección es ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Solo que antes de entrar al estudio de la lección, voy a responder una pregunta. Ya les dije que a partir de este trimestre, cada semana voy a responder una pregunta de las tantas que llegan. Y si tú tienes alguna pregunta, entra a la página y registra tu pregunta ahí, que yo leo toda la participación de ustedes y voy a encontrar tu pregunta, voy a escoger las mejores, las más generales y las voy a responder. La pregunta que responderemos hoy es la siguiente. Alguien escribió diciendo, pastor, yo le escucho a usted decir que hay que orar en todo tiempo. Y en cierta ocasión le escuché decir que hay que orar 24 horas por día. Por favor, no le entiendo. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Si yo voy a estar orando 24 horas por día, ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas cumplo con mis actividades? ¿A qué horas como? ¿A qué horas duermo? ¿Cómo es que se puede mantener comunión con Dios 24 horas por día? Bueno, yo estoy usando una figura cuando digo 24 horas por día. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice, orad sin cesar, sin parar, en todo tiempo. Pero ¿y a qué horas cómo? Ahí está el asunto. Tenemos que aprender a vivir en espíritu de oración. Cuando digo que tenemos que orar 24 horas por día, no quiere decir que tenemos que arrodillarnos 24 horas por día. El gran desafío del cristiano es aprender a vivir dirigiendo todo hacia Dios. Mientras estás manejando tu carro, en lugar de estar pensando sobre los desafíos que tienes para ese día solo, piensa, pero dirigido hacia Dios, consultando con Dios. Cuando vas a comer, agradeces a Dios y mientras vas comiendo, si la comida está sabrosa, agradécele a Dios. Dile, mira, Señor, qué rico. Creo que voy a comer esto también mañana o cualquier cosa así. Pero cuando entres al campo de fútbol, cuando vayas al mall a hacer compras, hagas lo que hagas, aprende a mantener comunión permanente con Dios. Por ejemplo, has estudiado para el examen de mañana. Esta noche antes de dormir en la cama, en lugar de dar rienda suelta a tus pensamientos, dirígete a Dios y dile, Señor, mira, te voy a contar todo lo que estudié para el examen de mañana. Y se lo vas contando a Dios, estás haciendo dos cosas. Estás orando y al mismo tiempo estás revisando lo que has estudiado para el examen de mañana. Quiere decir, no te compliques la vida. La vida cristiana es simple, es sencilla, sin mucha complicación. Tú aprende a cultivar una amistad permanente con el Señor y vas a ver cómo a medida que van pasando los días, tu experiencia espiritual se va a enriquecer y te vas a sentir fuerte. Y caminando con Jesús, conversando con Jesús, pues difícilmente vas a caer en los problemas de la vida, porque para meterse en problemas primero hay que separarse de Jesús. Si tú estás con Jesús, difícilmente vas a salir del camino. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a la lección para esta semana. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Ya dijimos la semana pasada que estamos estudiando el gran conflicto. Aunque nuestros ojos no ven, todo lo que sucede en este mundo de alguna manera tiene que ver con un conflicto universal, con un conflicto espiritual. No es un conflicto con armas, con bombas, con cañones. Es la lucha por el corazón humano, por la mente,
por la decisión de cada ser humano. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, pero el diablo se cree nuestro dueño. Consiguió arruinar la vida de Adán y Eva y hoy continúa queriendo arruinar nuestra vida. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que para llevarte a formar parte de su ejército, el diablo va a usar primero la seducción, el engaño, la mentira. Y si eso no le da resultado, va a usar la fuerza, la violencia, la persecución. Pero lo que él quiere es llevarte a formar parte de su ejército, sacarte de las filas de Jesucristo. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo Un Salvador con el corazón roto. En esta parte, querido, vamos a ver que el sufrimiento humano no siempre es el castigo divino. Generalmente cuando las cosas nos van mal, cuando nada nos sale bien o cuando pasamos por un momento de dificultad en la vida, cuando caemos enfermos o cuando somos despedidos del empleo o cuando estamos en problemas financieros o cuando un hijo se mete a las drogas, la primera idea que sube a la mente es: Dios mío, me estás castigando. Y el diablo es tan astuto que te hace recordar todo tu pasado, tus errores, y te hace pensar que ahora los problemas presentes son consecuencia de los errores que has cometido. En la Biblia encontramos que muchas veces Dios interviene directamente en los juicios que caen a la tierra. Por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra fueron incendiadas, esa fue participación directa de Dios. En el diluvio, participación directa de Dios. Pero no siempre el sufrimiento, la derrota, el fracaso es consecuencia o es castigo divino. Aunque el diablo quiere que nosotros relacionemos todo lo que nos viene a la vida como consecuencia de nuestro mal comportamiento, como castigo divino. En realidad, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Aquí está Dios y aquí está el territorio de la vida. Si no salimos del territorio de la vida, pues todo nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de la vida, la fuente de la paz, la fuente de la felicidad. Estamos en el territorio de la felicidad, de la paz, de la vida. Pero cuando nos salimos del territorio de la felicidad, en otras palabras, cuando abandonamos al Señor Jesucristo, ya de manera natural nos introducimos al territorio de la desgracia, de la tragedia, de la muerte, de la enfermedad, de la miseria de la vida. Ahora, eso no quiere decir que aunque tú estés en el territorio de Jesucristo, no vas a tener dificultades, porque el diablo, pues, ya que vivimos en esta tierra, el diablo muchas veces nos manda dificultades para mostrarnos, entre comillas, en la opinión de él, que ¿para qué vale la pena estar en el territorio de la vida si estás sufriendo? Entonces salte. Lo que el diablo quiere es sacarnos. Pero Dios es un Dios amoroso. El Señor Jesucristo te ama y te suplica: hijo, no te vayas, no salgas de mi territorio, porque te vas a introducir al territorio de la muerte. Y Jesús le dijo eso a su pueblo cuando él estaba vivo de muchas maneras. Mira, voy a leer Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Piensa bien en estas palabras del Señor. San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino para el pueblo judío. Él era el Mesías redentor. Pero el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero que derrotase al ejército de Roma.
Pero Jesús había venido como el redentor espiritual, porque los verdaderos problemas no son las opresiones físicas, sino la opresión espiritual que el pecado nos provoca. Pero ellos no lo recibieron. Jesús les habló, les llamó una vez, otra vez, a través de milagros, a través de predicaciones vivas. Jesús apeló al corazón. Nunca entendieron que Jesús los llamaba. Cada vez más se ponían rebeldes, tercos. No querían entender. Entonces, ya bien cerca, antes de su crucifixión, porque este incidente sucedió en la semana previa a la crucifixión. Entonces el Señor Jesucristo, la sierva de Dios, dice que desde las alturas de Jerusalén, Él en lágrimas dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que no aceptas el mensaje, que rechazas el mensaje. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Mira la figura linda. Jesús quiere traerte a sus brazos, quiere juntar a sus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas. Y Jesús dice: y no quisiste. Ahora, ya que no quisiste, he aquí pues vuestra casa será dejada desierta. Y efectivamente, queridos, el año 70, cuando el ejército romano destruyó el templo, destruyó la ciudad, hubo incendio, mucha gente fue perseguida, fue muerta. Ellos entendieron. Y seguramente lo que pensaron: Dios nos está castigando. Dios no les estaba castigando. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de rechazar el mensaje divino. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de sus decisiones equivocadas. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Ahora sufrieron las consecuencias por decisión exclusiva de ellos. Segunda parte de la lección: cristianos salvaguardados providencialmente. Esta es la promesa de Dios. Que aun cuando el enemigo en esta tierra te persiga y quiera provocarte dolor, si tú estás en Cristo, serás guardado providencialmente por Él. Aunque muchas veces el dolor es fruto de nuestras decisiones equivocadas, ya que peregrinamos en el desierto de esta vida, pues muchas veces sufriremos aún estando con Jesucristo. Porque Jesús nunca nos prometió que en esta vida no tendríamos problemas. Lo que Él nos prometió es que aunque vengan problemas, Jesús estará con nosotros. Y ahí está toda la diferencia. Por eso leo el Salmo 46, versículos 1 al 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que no tendremos tribulaciones, dice que Él será nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, mira la conclusión del salmista: no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas. Mira el cuadro: la tierra removida, las montañas cayendo al mar. Y dice, las aguas bramando furiosas. Pero tú no tendrás miedo. ¿Por qué? Porque tú estás protegido por el Señor Jesucristo. Aunque los montes tiemblen a causa de su braveza, tú no tendrás problemas. Una persona registró un pedido de oración diciendo que en el trabajo tiene enemigos que lo están persiguiendo, que crea un ambiente desagradable para él. Pues tú no tiemblas, querido. El Señor no te ha prometido que mientras vivas en esta tierra no vas a tener enemigos. Lo que Él te ha prometido es que los enemigos pueden rugir, pueden gritar, pueden planear, puedan hacer lo que quieran para destruirte, pero no van a poder, porque Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto refugio en medio de las tribulaciones. Vamos a la tercera parte: fieles en medio de la persecución. A lo largo de la historia vemos que cuando el diablo no pudo engañar al pueblo de Dios con la seducción, con la mentira,
Entonces usó la persecución, la violencia, la fuerza. Pero querido, el sufrimiento te aprisiona en la cárcel de tus temores o te da alas para volar alto. Eso va a depender de tu actitud frente al sufrimiento. O el sufrimiento es una prisión donde te quedas encerrado, llorando, lamentándote, o el sufrimiento te da alas para volar a pesar de las dificultades. Depende de cuán cerca o cuán lejos estés del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios fue perseguido, pero mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 4 al 6. Pero los que fueron esparcidos, perseguidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. No dice que iban por todas partes llorando, lamentándose, ay, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Dónde está Dios? No, sino que iban por todas partes como consecuencia de la persecución, pero anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. De tal manera que ellos, en la persecución, en lugar de lamentarse y llorar y quejarse, aprovecharon la oportunidad de salir por todo lado para predicar el Evangelio. Y Pablo, escribiendo a los colosenses, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado a todo el mundo, por lo menos a todo el mundo de los días de él, que era menor que el mundo hoy, porque las Américas, por ejemplo, no habían sido descubiertas todavía. Pero mira lo que dice en Colosenses 1:23 Pablo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Te das cuenta? En la opinión de Pablo, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado en todo el mundo, en el mundo de sus días. ¿Y como consecuencia de qué? De la persecución. Quiere decir, a los primeros cristianos el sufrimiento no los encarceló, sino que les dio alas para volar y predicar el Evangelio a todo el mundo conocido de aquellos días. La penúltima parte, ahí veremos que los cristianos no solo predicaban, sino participaban de la obra de caridad, de la obra social. Se preocupaban por ayudar a las personas que sufrían más. Porque esta es una ley de la vida, creo. A veces nosotros pensamos que somos los que más sufrimos en la vida, pero siempre hay alguien que sufre más. Se cuenta la historia de un sabio que andaba caminando por la playa, lamentándose, porque solo tenía plátano para comer, un plátano. Señor, voy a comer este plátano y voy a morir. Entonces escuchó la voz de Dios en su corazón, le dijo, mira para atrás. Y cuando vio que otro hombre recogía las cáscaras de plátano que él arrojaba para comer. O sea, él pensaba que era el más sufridor y había otro que sufría más que él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cómo vivía? Hechos 9:39 dice, levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, Dorcas formaba parte de la iglesia primitiva y era una mujer, así como los hermanos de aquel tiempo, se preocupaban por la necesidad de las personas. Entonces, cuando se esparcieron por todo el mundo, no se esparcieron solo para predicar el Evangelio con la boca, sino también con las acciones. Y Santiago, en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es una religión integral, un cristianismo que te hace saludable, feliz, pleno, a pesar de las dificultades que puedan aparecer en el camino. Llegamos al fin de este estudio hablando de un legado de amor.
Sabes, querido, la iglesia primitiva amaba a la gente con palabras y con hechos. Mira lo que dice 1 de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiere decir, la religión que solo afecta tu manera de pensar no está completa. La religión que solo cambia tu doctrina está incompleta. La religión tiene que afectar tu vida, tiene que transformar tu carácter, tu manera de ser. El que odiaba ya no odia más. El que gritaba ahora habla con mansedumbre. El que se irritaba por cualquier cosa ahora es paciente. Esa es la verdadera religión. La religión, la iglesia primitiva era una iglesia que se amaba entre sí. Ellos se sentían como los polluelos debajo de las alas del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, salían debajo de las alas para predicar el Evangelio y para amar a las personas. Que Dios te bendiga, querido. No tengas miedo de las luchas de la vida. Dios no te ha prometido que en esta vida no vas a tener problemas. Te ha prometido que Él no te va a abandonar. Y cuando estás tomado de la mano poderosa de Jesucristo, ay de aquel que se atreva a tocar tu vida, a hacerte daño. Dios le prometió a Abraham: sal de esta tierra, vete a una tierra extraña, y por donde quieras serás una bendición. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Y ahora yo completo. Y si alguien te maldijere, él recibirá las consecuencias de su propia maldición. Entonces, en nombre de Jesucristo, ve sin temor. Esta semana puede ser una semana de mucha victoria para ti. Un abrazo. San Mateo capítulo 14. Y déjenme leer a partir del versículo 23. Dice así: despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se atemorizaron. Aquí está el miedo, ¿ve? Se llenaron de miedo, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y bajando Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 5 veces la palabra miedo. Miedo, 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 miedo. El primer sentimiento negativo que apareció en el corazón del ser humano cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, el primer sentimiento negativo que apareció en el corazón de ellos fue el miedo. Porque cuando Dios llegó en la tarde a visitarlos, ellos se escondieron. Y cuando Dios preguntó: ¿dónde estás? Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Antes de la caída, ellos no sabían lo que era tener miedo. No existía miedo. No había miedo. Y la vida sin miedo era una vida feliz.
exuberante, llena de sentido, de significado. Ahora, ellos cayeron en el pecado, lo primero que entró en el corazón de ellos fue el miedo. Y ahí el diablo cruzó los brazos y dijo así: bueno, ya no necesito hacer nada más. Porque el miedo solito se va a encargar de destruirlos. El miedo los va a acabar. El miedo finalmente los va a matar. No necesito hacer nada más. Y en realidad el diablo ya no tiene nada más que hacer. Porque el miedo es la causa de todos nuestros problemas, querido. Tú no te das cuenta. Si tú no tienes empleo y no puedes encontrar el empleo, el problema no es que hay crisis. El problema es miedo en tu corazón. Si estás debiendo a todo el mundo y no sabes cómo pagar tus deudas, el problema no son las cuentas, el problema es el miedo de tu corazón. Si tu hogar se está haciendo pedazos, el problema no es tu esposa ni tu esposo, el problema es el miedo de tu corazón. Si no puedes dormir en la noche, el problema no es falta de píldora para dormir, el problema es el miedo de tu corazón. Si tienes problema con tu jefe o con tu empleado, el problema no es el carácter, es el miedo del corazón. El miedo es la raíz de todos los problemas del ser humano. Miedo. Si no hubiese miedo, no habría problemas. Me vas a decir: pero pastor, usted está exagerando. No, te voy a probar algunas cosas. Mira, hoy día hay en una universidad de Inglaterra, acaban de presentar unas experiencias y el resultado es el siguiente. ¿Por qué algunos hombres son tan mujeriegos que no pueden tener solo una esposa? Tienen una esposa linda, buena, tienen un hogar bonito, hijos lindos, pero están con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, con otra mujer. Y esos que tienen muchas mujeres tienen fama de machones, ¿no es cierto? Macho, hombre, tiene 40 mujeres. Pero ¿saben lo que acaban de descubrir en la Universidad de Inglaterra? Que los más adúlteros, los más mujeriegos, la raíz, el problema es el miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser hombre. Y para probar que es hombre, tiene que estar con una, con otra, en una desesperación de probar, de afirmarse como hombre, porque no tiene seguridad de ser hombre. El miedo, mira. Y cuando tú ves a una mujer, oh, qué machón, miedo de no ser hombre, porque el que tiene confianza no tiene que estar probando nada a nadie, él es hombre y pronto. Pero el miedo está ahí y el miedo destruye la vida. El miedo es la raíz de todos los males, querido. Si tú estás endeudado en este momento, la raíz es el miedo. Pero pastor, ¿miedo? ¿Qué tiene que ver el miedo con mi deuda? ¿Qué tiene que ver el miedo con tu deuda? Ah, querido. ¿Por qué compras una ropa que no tienes dinero para comprar? Miedo. No, pastor, miedo no, es que no tengo ropa. No tengo ropa. Hay un problema interesante. El sábado cuando vas a venir a la iglesia, hables del armario. No tengo ropa. 20 vestidos ahí. No tengo ropa. ¿Y por qué no usas este? No, ya me han visto con ese. ¿Y cuál es el problema? Miedo. Miedo de que digan que no tienes ropa. En una cosa tan tonta está metido el miedo. Sales a cenar con los amigos. En la hora de pagar, tú sacas la tarjeta de crédito. Tú no tienes dinero, estás lleno de deuda y colocas. ¿Por qué? Miedo de que los otros digan que no tienes dinero. El miedo está metido en todo. ¿Por qué un hombre, ahí está la otra cosa, un hombre que pega a la mujer? Ojalá que no haya nadie aquí. Un hombre que pega a la mujer. Un hombre que pega a una mujer es incapaz de pegarle a un hombre. Tiene miedo. Y para esconder su miedo, pega a quien puede pegar, que es una mujer.
pero es incapaz de enfrentar a un hombre. Miedo. Y nuestro corazón, queridos, es un saco de miedo. Miedo de la noche, miedo de apagar la luz, miedo del cementerio, miedo del jueves 13 o viernes 13 o martes 13, no sé qué. Miedo, miedo. ¿Qué dirán? ¿Cómo será? Miedo del futuro, miedo del pasado. Miedo. Vas a buscar empleo. A la hora de dar la mano para la entrevista, tu mano mojada, sudando, das esa mano mojada, ya perdiste el empleo. ¿Quién te va a dar empleo así? Pero pastor, ¿qué culpa tengo yo si mi mano suda? No, tú no tienes la culpa. ¿Y por qué suda tu mano? Miedo. El miedo está metido adentro. Un corazón con miedo, la mano no suda. Un miedo permanente, querido. Cuando el pecado entró al mundo, entró el miedo. Y el diablo dijo así, ya listo, pronto, yo ya no necesito hacer nada. Solitos se van a matar, el miedo los acaba. El miedo. Tú sabes que la gente que tiene miedo de tener cáncer es la que tiene cáncer. Vive feliz, querido. Y si un día me muero, te mueres, pues, ¿cuál es el problema? Pero ¿por qué tienes que preocuparte que te vas a morir si estás vivo? Pero el miedo te va quitando la vida. Hay gente que entra en un régimen alimenticio saludable y eso es correcto porque tienes que cuidar tu cuerpo. Pero hay gente que tiene tanto miedo de comer porque todo hace mal, la leche hace mal, el queso hace mal, el huevo hace mal, la lechuga hace mal, el tomate, todo hace mal. Que se enferma. De tan preocupado en no enfermarse, se enferma. La raíz, el miedo. Ahora, interesante, que cuando tú te encuentras con Jesús, o cuando Jesús te encuentra, ¿qué es lo primero que Jesús hace en tu vida? Romanos 5:1. Justificados pues para con Dios tenemos, ¿y qué es la paz? Lo contrario del miedo. O sea, cuando el hombre pecó, el diablo colocó en su corazón miedo. Cuando Jesús te encuentra, lo primero que Jesús hace es colocarte la paz. Saca el miedo, coloca la paz. La paz es confianza, es seguridad. Y esa lección la ilustró el Señor Jesucristo en este incidente del mar. Porque esa noche los discípulos tenían un tremendo problema. Se estaban ahogando. Había oscuridad, estaba cayendo la lluvia torrencial, los truenos, los relámpagos, los vientos eran contrarios y entonces las olas eran gigantescas y el agua entraba al barco y estaban con miedo de morir. Y si esta noche nosotros apareciésemos en el mar de Galilea y le preguntásemos a los discípulos, ¿cuál es el problema que ustedes tienen? ¿Qué dirían ellos? El problema es la noche, la oscuridad, la lluvia, el viento. Pero ese no era el problema. Pero este incidente nos enseña una cosa, que nosotros los seres humanos no identificamos la raíz de nuestros problemas. Mi problema es mi esposa, mi problema es mi hijo, mi problema es mi padre, mi problema es mi jefe, mi problema es mi vecino, mi problema es la crisis, mi problema es el gobierno, mi problema es que no tengo documento, mi problema es esto, mi problema que... Está probado que en 98% de los problemas, el problema no está fuera de ti. El problema está dentro de ti. Si tú le preguntases a los discípulos esta noche, ¿cuál es el problema? Ellos dirían la noche, la oscuridad, el relámpago. Ahora dime, ¿había oscuridad? Sí. ¿Había lluvia? Sí. ¿Había trueno? Sí.
¿Había viento? Sí. ¿Habían olas gigantescas? Sí. Pero eso no era el problema. ¿Por qué no era el problema? El problema era el miedo. Por eso cuando Jesucristo apareció, mira cómo son las cosas. Ellos sabían que solo Jesús podía ayudarlos esa noche. La oscuridad, el trueno, la lluvia. ¡Ay, Jesús, ayúdanos, por favor, aparece! Jesús apareció. Y ellos, en lugar de alegrarse, ¿qué hicieron? Se desesperaron. Es un fantasma, es un fantasma. Porque el miedo te hace hacer tonterías. El miedo te embrutece. Cuando estás con pánico, con miedo, te embruteces y el miedo bruto se llama pánico. Yo estaba viniendo una vez de Madrid para Brasil, durmiendo en el avión tranquilo y de repente el avión cayó en un bache. A veces en el aire hay unos baches enormes, bolsones de vacío. Y el avión se vino abajo. Y yo pensé que iba a morir esa noche. El avión, y la barriga se te va hasta la cabeza. Ahora, ahí en la mitad del océano, a 11.000 metros de altura del mar, ¿sabe lo que la gente hacía? Todo el mundo queriendo ir a la puerta del avión. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer en la puerta? Se iba a arrojar al océano. Pero es que el miedo embrutece, y el miedo que te embrutece se llama pánico. Yo me acuerdo que cuando era un muchachito de 13 años en el Perú hubo un accidente. Había un partido de fútbol, murieron 20.000 personas aplastadas, porque el estadio estaba lleno con 50.000 personas. Porque hubo un problema ahí y quisieron salir y las puertas estaban cerradas. Los primeros que fueron se chocaron contra la puerta cerrada de fierro y la turba embrutecida, llena de pánico, el miedo bruto, lleno de pánico, atrás. Y lo comenzaron a aplastar y la gente iba muriendo y la gente no paraba. Ahí entrevistaron a un jovencito de unos 15 años. Lo entrevistaron porque él salió vivo, ileso, no se hizo nada. Y le preguntaron, ¿y cómo te salvaste tú? Dice, yo me subí a la galería y desde la galería yo los veía muriendo. Tranquilo. Pero el miedo bruto, que es el pánico, te deja loco, ¿no? Entonces, ahí viene la frase que dice, te ahogas en un vaso de agua fría. Oh, querido, hay que ahogarse en una laguna, en un lago profundo, en el mar, pero no te ahogues en un vaso de agua, porque ahí no. ¿Cómo te vas a ahogar en un vaso de agua? Solo una cucaracha, pero tú eres gente. Yo no digo que tu problema no sea problema. Yo no digo que el drama que estás viviendo no sea drama, es. Y querido, hay dramas. Ahora, una de las cosas tristes de la vida es que tú ves a tu hermano y el drama de él no es drama para ti, pero para él está muriendo. Entonces nunca te rías de la tragedia del otro. Una vez llegó una niña a mi oficina de 15 años, linda, desabrochando por la vida. Para la vida, todas las niñas a los 15, 16 años, una flor que está desabrochando, lindas. Dice, pastor, estoy con un problema, quiero matarme. La única salida para mi problema es la muerte, la única salida es la muerte. Pero soy tan cobarde que ni siquiera puedo matarme. Pero ¿por qué te vas a matar? 15 años. Tú tendrías que estar queriendo vivir. No, dice pastor, que usted no conoce mi drama. ¿Y cuál es tu drama? A ver, cuéntame. Tengo 15 años, soy hija única de mis padres, todos los sueños de mis padres están construidos encima de mí y yo estoy embarazada y mis padres no saben. Y si yo les aviso, se mueren. Quiero morir, pastor, la única salida es la muerte. Le dije, hija, tú no eres la primera chica que se queda embarazada. La salida es avisarle a tus papás. No, pastor.
Ese es el único camino. Dile a tus papás. No, pastor. Y voy a abrir paréntesis para decirte una cosa, querido. Cualquiera que sea tu problema, la única salida es la verdad. No hay otra salida. No hay otra salida. No mientas, la mentira te engaña, la mentira te hace pensar que el problema está resuelto por hoy. Mañana el problema está más grande. Ahora, yo no digo que enfrentar la verdad es fácil, ¿no? Y le dije a la chica, hijita, mira, yo no te estoy diciendo que cuando le dices a tu papá y a tu mamá, estoy embarazada, te van a abrazar, oh, felicitación. No, claro que no. Seguro que van a gritar, van a llorar, seguramente que te van a reprender, de repente hasta te van a jalar la oreja, yo no sé. Pero una cosa sé, ellos son los únicos que te pueden ayudar. Después de llorar, después de gritar, ellos te van a abrazar, te van a decir, hija, estamos aquí a tu lado. No, pastor, pero es que usted no entiende mi problema. Ya no me dijiste. No, pastor, no es solo eso. ¿Qué más? Es que yo estoy embarazada de un hombre casado. Pero hija, de todas maneras, cuéntale, no, pastor, no puedo controlar a mi papá. ¿Por qué no? Es que ese hombre casado es el mejor amigo de mi papá. Miren el drama, ¿no? Pero te digo una cosa. Yo no sé cuál es el drama que estás viviendo ahora. Si el problema que te estás enfrentando es que tu hogar está destruido, o que tu hijo está en las drogas, o que estás con los días contados por causa del documento, o que tu licencia se está acabando y ya no podrás renovar porque no tienes documento, y estás desesperado, no sabes qué hacer. Una cosa sé, tu problema existe, pero el miedo te hace ver el problema más grande de lo que tu problema es. Yo no estoy queriendo quitar tamaño a tu problema. No estoy diciendo que tu problema no es problema, es problema. Pero no es tan grande como tú estás pensando, porque en este momento tu corazón está lleno de miedo. Tu corazón está lleno de miedo. Y el miedo no te deja ver las cosas. Hasta para jugar fútbol, querido, el miedo es clave. Yo siempre pregunto a los brasileños allá, ¿por qué Brasil perdió para Holanda en la Copa del Mundo? Por causa del miedo. Miedo. Porque cuando tienes miedo no ves, está todo oscuro, corres para aquí, corres para allá, corres para allá. No ves salida. Es como si estuvieses en un cuarto oscuro con los ojos vendados. Vas para allá, te chocas contra la pared, te caes. Vas para allá, te chocas contra la pared, te caes. Te haces sangrar, te abres la herida. Y lo peor es que en esa corrida loca para aquí, para allá, vas pisando a la gente querida, que es la esposa, los hijos, los amigos, los padres. ¿Y qué hace Jesús cuando llega a tu vida? Porque esa venda que está cerrando tus ojos es el miedo. ¿Y qué hace Jesús cuando llega a tu vida? Te saca la venda. Y tus ojos ven. Ten 3 enormes puertas. ¿Y qué hacía yo chocando contra la pared? Es que no veías. Hay mucha gente que tiene un concepto equivocado de la religión. Porque piensa así, yo estoy desempleado. Voy a la iglesia, el pastor ora, ya salgo con empleo. Yo estoy endeudado con $10,000. Voy a la iglesia, el pastor ora, ya está, ya salgo con los $10,000. Estoy con cáncer, voy a la iglesia, el pastor ora, ya salgo sin cáncer. No, querido, Dios no trabaja de esa manera. Quiere decir, si quiere, Dios puede, porque Dios es Dios. Yo siempre le digo a la gente, no le quites a Dios el derecho de ser Dios. Dios es Dios. Si Dios quiere hacer salir el sol ahorita, puede. Dios es Dios. Si has entrado con cáncer y Dios quiere curarte, puede. Dios es Dios. Pero Dios no hace milagros todos los días con todas las personas a la hora que las personas quieren. Eso es lo que tenemos que entender. En los tiempos de Cristo, ¿cuántos muertos había? Muchos.
¿A cuántos resucitó? A 3. ¿Y por qué no los resucitó a los otros? En los tiempos de Cristo, ¿cuántos paralíticos había? Miles. ¿A cuántos hizo andar? A pocos. ¿Y a los otros por qué no? ¿Qué estoy queriendo decir? Que Dios puede hacer milagros. Pero el milagro de Dios no depende de mí. No es porque yo oro que Dios va a hacer el milagro. Entonces viene la pregunta, pastor, entonces Dios es injusto, porque a unos les hace el milagro, a otros no les hace. No, querido, Dios resuelve el problema de todos, de unos pocos, milagrosamente, y de otros, ¿de qué manera? Curándolos del miedo. Porque cuando el hombre es curado del miedo, cuando la mujer es curado del miedo, ella o él es el mejor instrumento para resolver su propio problema. Y aquí está la historia, mira. Esa noche, cuando Jesús apareció en el mar, Él no acabó con la oscuridad, con la tempestad, con el trueno, con el relámpago, nada de eso. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo, no tengan miedo. En otras palabras, metió la mano, agarró el miedo del corazón de los discípulos, lo sacó y lo expulsó y colocó la paz. Y ahora ese cobarde Pedro que un minuto antes estaba ahí, me voy a morir, me voy a ahogar, ya no tengo fuerza, ya estoy perdido, ya no tengo salida. Ese cobarde Pedro, ahora que el miedo salió, que entró la paz, ese cobarde Pedro se comenzó a levantar como un gigante y comenzó a andar en medio del agua. Las olas gigantescas a un lado, el viento, el trueno, el relámpago, ¿qué me interesa? La oscuridad, la lluvia, ¿qué me interesa? En medio del agua, curado. Querido, cuando Jesús te cure, en medio de la crisis, tú vas a encontrar el mejor empleo. Cuando Jesús te cure, aunque te parezca que no puedes pagar nunca tus deudas, lo vas a poder, porque Él te va a abrir los ojos para mirar la salida. Pero para eso necesitas de Jesús. Necesitas entregarle la vida, necesitas decirle, Señor, arranca el miedo de mi corazón. Y cuando Jesús arranca el miedo de tu corazón, oh querido. Aquí en Estados Unidos yo tengo una historia linda de una grande ejecutiva de las tiendas dealers que está en todos los Estados Unidos. Una muchacha que vino de México cruzando la frontera a pie, nadando el río, caminando por el desierto, graduada en administración de empresas allá en su país. Pero ustedes saben, tú puedes ser médico, ingeniero, arquitecto, abogado, lo que quieras en tu país, aquí no eres nada, porque tu título no vale aquí. Entonces ella llegó aquí, universitaria, graduada, pero aquí su título no servía de nada. Sin documentos se vino, no hablaba inglés. Muy inteligente, inteligentísima. Escribía inglés perfecto, pero su problema era hablar, no hablaba bien. Porque nunca había estudiado. 10 años pasó en este país. Graduada universitaria en administración de empresas, limpiando casas, ganando $8 por hora. Yo no creo que eso es vida para el Hijo de Dios. No tengas vergüenza de hacer lo que haces. Pero te digo una cosa, lo que estás haciendo está bien para ti hasta hoy. Para mañana ya no está bien. Para el próximo año ya no está bien. Porque Dios tiene otro plan para ti. Dios no quiere que tú como su hijo, el príncipe del reino, pases tu vida toda ganando $8 por hora. Eso no es plan para Dios, para el Hijo de Dios. Tú tienes que rebelarte contra eso. Tú tienes que tener una santa rebeldía. Tú tienes que arrodillarte y clamar a Dios y decirle, Señor, no acepto. No, yo te entregué mi vida no para vivir esta vida. Tienes que reclamar de Dios.
10 años esta muchacha así, hasta que me escuchó una noche predicar. Y dijo, Dios mío, entiendo esta noche, mi problema es el miedo. Y fue a su casa y le dijo, Señor, cúrame del miedo. Claro, tengo miedo porque no hablo inglés, tengo miedo porque no tengo documento, tengo miedo porque mi título no vale. No puede ser, yo no puedo vivir así. Libértame del miedo. Y Dios la libertó. Y el domingo compró el periódico y procuró empleo. Ahí en las tiendas dealers estaban buscando una persona formada en administración de empresas. Era ella. Pero el título de ella aquí no valía nada. Lógico que hablase inglés. Y lógico que tuviese documentos en orden. En otra oportunidad, cuando ella viese ese anuncio, ¿sabe lo que iba a decir? Con su corazón lleno de miedo. Está viendo, mi vida es sufrir. Yo no merezco nada, yo no soy digna de nada. ¿Para qué habré nacido? ¿No es así que piensas muchas veces? Pero ahora, con su corazón curado del miedo, no, ya no pensó así. Dijo, Dios mío, en tu nombre me presento. Y se presentó. Aplicó. Más de 1000 personas. La primera fase del examen escrito. Y no era para colocar X, no. Era para desarrollar conceptos. La pregunta era, ¿cómo resolverías este problema? Y él redactaba ahí, yo resolvería este problema de esta manera, de esta manera, ¿Cómo harías? ¿Qué harías en esta situación? Y ella resolvía. Resultado número 1 en el examen escrito, lejos del segundo. La primera que fue llamada para la entrevista personal fue ella. Los que estaban examinando dijeron, mira el criterio de esta mujer, mira la manera como resolvería los problemas. No, esta es la que necesitamos. La llamaron, ahí llega ella, cuando comienzan a hablar se dan cuenta que no habla inglés. El otro le dijo, ¿usted no habla inglés? En otra ocasión hubiera dicho, sí, yo no hablo, comenzaría a llorar. Ahora no, ahora levantó los ojos y dijo, pero voy a hablar. Los hombres la miraron, ¿qué? Voy a hablar. Sí, pero nosotros no necesitamos a alguien que va a hablar, necesitamos a alguien que hable. Puede retirarse. En otras ocasiones, ella se hubiera ido, está viendo, ¿dónde está Dios? Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. Ahora no, ahora estaba curada del miedo. Salió y dijo, Dios mío, si esta puerta se cerró, es porque tú tienes para mí otra puerta mejor. Y yo voy a seguir luchando. 2 meses después la llamaron de nuevo. Porque después de entrevistar a los otros, nadie tenía el criterio que esta mujer tenía. Entonces entre ellos pensaron, ¿qué nos cuesta pagarle 6 meses con un profesor particular de inglés? Con la inteligencia, mira, ella redacta bien inglés, escribe bien inglés, con la capacidad que esta mujer tiene, y ganamos una ejecutiva de primera línea. 2 meses pues la llamaron, le dijeron, mire, hemos decidido